Bienvenidos, hoy les traigo la bibliografía de Friedrich Nietzsche. 1. El nacimiento de la tragedia, 1872. Resumen, en este libro, Nietzsche explora el origen de la tragedia griega y su relación con la música y la religión. Argumenta que la tragedia es una forma de arte que surge de la tensión entre el individuo y la sociedad. Ideas clave: la importancia de la música en la tragedia, la relación entre el individuo y la sociedad, el papel de Dionisio en la cultura griega. Estructura: el libro se divide en 25 secciones, cada una de las cuales explora un aspecto diferente de la tragedia griega. Influencias: la obra de Nietzsche fue influenciada por la filosofía de Arthur Schopenhauer y la música de Richard Wagner. 2. Consideraciones intempestivas, 1873 a 1876. Resumen: esta serie de ensayos critica la cultura y la sociedad de la época, argumentando que la educación y la religión han perdido su significado original. Ideas clave: la crítica a la educación y la religión, la importancia de la individualidad y la creatividad. Estructura: la serie se compone de 4 ensayos: David Strauss, el confesor y el escritor, sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, Schopenhauer como educador y Richard Wagner en Baideus. Influencias: la obra de Nietzsche fue influenciada por la filosofía de Arthur Schopenhauer y la música de Richard Wagner. 3. Humano, demasiado humano, 1878. Resumen: en este libro, Nietzsche explora la naturaleza humana y la moralidad, argumentando que la moralidad es una forma de esclavitud que limita la libertad individual. Ideas clave: la crítica a la moralidad tradicional, la importancia de la individualidad y la libertad. Estructura: el libro se divide en 638 aforismos, cada uno de los cuales explora un aspecto diferente de la naturaleza humana y la moralidad. Influencias: la obra de Nietzsche fue influenciada por la filosofía de Arthur Schopenhauer y la ciencia de Charles Darwin. 4. El caminante y su sombra, 1880. Resumen: este libro es una continuación de Humano, demasiado humano, y explora temas como la religión, la moralidad y la política. Ideas clave: la crítica a la religión y la moralidad, la importancia de la individualidad y la libertad. Estructura: el libro se divide en 350 aforismos, cada uno de los cuales explora un aspecto diferente de la religión, la moralidad y la política. Influencias: la obra de Nietzsche fue influenciada por la filosofía de Arthur Schopenhauer y la ciencia de Charles Darwin. 5. Aurora, 1881. Resumen: en este libro, Nietzsche explora la naturaleza de la moralidad y la religión, argumentando que la moralidad es una forma de autoengaño que nos impide vivir de manera auténtica. Ideas clave: la crítica a la moralidad tradicional, la importancia de la individualidad y la libertad. Estructura: el libro se divide en 575 aforismos, cada uno de los cuales explora un aspecto diferente de la moralidad y la religión. Influencias: la obra de Nietzsche fue influenciada por la filosofía de Arthur Schopenhauer y la ciencia de Charles Darwin. 6. La Gaya Ciencia, 1882. Resumen: este libro es una colección de poemas y ensayos que exploran temas como la religión, la moralidad y la ciencia. Ideas clave: la crítica a la religión y la moralidad, la importancia de la individualidad y la libertad. Estructura: el libro se divide en 383 aforismos, cada uno de los cuales explora un aspecto diferente de la religión, la moralidad y la ciencia. Influencias: la obra de Nietzsche fue influenciada por la filosofía de Arthur Schopenhauer y la ciencia de Charles Darwin. 7. Así habló Zaratustra, 1883 a 1885. Resumen: en este libro, Nietzsche presenta su filosofía a través de la figura de Zaratustra, un profeta que anuncia la llegada del superhombre. Ideas clave: la idea del superhombre, la crítica a la moralidad tradicional, la importancia de la individualidad y la libertad. Estructura:
el libro se divide en 4 partes, cada una de las cuales explora un aspecto diferente de la filosofía de Zaratustra. Influencias. La obra de Nietzsche fue influenciada por la filosofía de Arthur Schopenhauer y la música de Richard Wagner. 8. Más allá del bien y del mal, 1886. Resumen. En este libro, Nietzsche explora la naturaleza de la moralidad y la religión, argumentando que la moralidad es una forma de esclavitud que limita la libertad individual. Ideas clave, la crítica a la moralidad tradicional, la importancia de la individualidad y la libertad. Estructura. El libro se divide en 296 aforismos, cada uno de los cuales explora un aspecto diferente de la moralidad y la religión. Influencias. La obra de Nietzsche fue influenciada por la filosofía de Arthur Schopenhauer y la ciencia de Charles Darwin. 9. La genealogía de la moral, 1887. Resumen. En este libro, Nietzsche explora la historia de la moralidad y su relación con la religión y la política. Ideas clave, la crítica a la moralidad tradicional, la importancia de la individualidad y la libertad. Estructura. El libro se divide en 3 ensayos, cada uno de los cuales explora un aspecto diferente de la historia de la moralidad. Influencias. La obra de Nietzsche fue influenciada por la filosofía de Arthur Schopenhauer y la ciencia de Charles Darwin. 10. El crepúsculo de los ídolos, 1889. Resumen. En este libro, Nietzsche critica la religión, la moralidad y la filosofía tradicionales, argumentando que son formas de idolatría que limitan la libertad individual. Ideas clave, la crítica a la religión y la moralidad, la importancia de la individualidad y la libertad. Estructura. El libro se divide en 11 capítulos, cada uno de los cuales explora un aspecto diferente de la religión, la moralidad y la filosofía. Influencias. La obra de Nietzsche fue influenciada por la filosofía de Arthur Schopenhauer y la ciencia de Charles Darwin. 11. El Anticristo, 1888. Resumen. En este libro, Nietzsche critica la religión cristiana y su influencia en la sociedad, argumentando que es una forma de esclavitud que limita la libertad individual. Ideas clave, la crítica al cristianismo, la importancia de la individualidad y la libertad. Estructura. El libro se divide en 62 secciones, cada una de las cuales explora un aspecto diferente de la religión cristiana. Influencias. La obra de Nietzsche fue influenciada por la filosofía de Arthur Schopenhauer y la ciencia de Charles Darwin. 12. Ex Homo, 1888. Resumen. En este libro, Nietzsche presenta su autobiografía y su filosofía, argumentando que es el superhombre que ha anunciado en sus obras anteriores. Ideas clave, la idea del superhombre, la importancia de la individualidad y la libertad. Estructura. El libro se divide en 4 capítulos, cada uno de los cuales explora un aspecto diferente de la vida y la filosofía de Nietzsche. Influencias. La obra de Nietzsche fue influenciada por la filosofía de Arthur Schopenhauer y la música de Richard Wagner. Obras de Friedrich Nietzsche que se publicaron póstumamente. Obras póstumas de Friedrich Nietzsche. 1. La voluntad de poder, 1901. Publicada en 1901 por la hermana de Nietzsche, Elisabeth Förster Nietzsche. Resumen, recopilación de notas y fragmentos que Nietzsche escribió entre 1883 y 1888, en los que explora la idea de la voluntad de poder como fuerza fundamental de la vida. Ideas claves, la voluntad de poder como fuerza creativa y destructiva, la crítica a la moralidad tradicional, la importancia de la individualidad y la libertad. Estructura. La obra se divide en 4 libros, cada uno de los cuales explora un aspecto diferente de la voluntad de poder. Influencias. La obra de Nietzsche fue influenciada por la filosofía de Arthur Schopenhauer y la ciencia de Charles Darwin. 2. Fragmentos póstumos, 1882 a 1889. Publicados en diferentes momentos entre 1882 y 1889. Resumen.
colección de notas y borradores que Nietzsche escribió durante su vida, en los que explora temas como la filosofía, la religión, la moralidad y la política. Ideas claves: la crítica a la religión y la moralidad tradicional, la importancia de la individualidad y la libertad, la idea del superhombre. Estructura: los fragmentos se dividen en diferentes secciones, cada una de las cuales explora un tema diferente. Influencias: la obra de Nietzsche fue influenciada por la filosofía de Arthur Schopenhauer y la ciencia de Charles Darwin. Es importante destacar que la publicación de estas obras póstumas ha sido objeto de debate entre los estudiosos de Nietzsche, ya que algunas de ellas pueden no reflejar con precisión las ideas y la intención del autor. Espero que esta bibliografía les sea útil. Recuerden que las obras de Nietzsche son complejas y multifacéticas y que cada libro ofrece una perspectiva única sobre su filosofía.